instituciones para decirles, señores, ustedes tienen la posibilidad, ustedes tienen el derecho de decidir sobre sus presupuestos, porque a la hora de pagar impuestos pagamos todos, independientemente del lugar donde vivimos. Los programas, evidentemente, se tienen que adaptar a cada sitio, a cada lugar, a las personas. Pero hay unas pautas generales. Evidentemente hay esas líneas maestras, en este caso lleva UPyD. Los programas o el programa en líneas generales ya también está en proceso prácticamente de aprobación, o ya aprobados. ¿Cuáles son esas líneas maestras? Esos puntos que son inequívocamente los que va a llevar el programa de Cádiz, el de Murcia. Hay un programa marco y nosotros hemos partido de ese programa marco en el que hay un elemento fundamental, la regeneración democrática. Y la regeneración democrática se plasma en una cosa, que es el cambio de la ley electoral. Es imprescindible, es fundamental que la ley electoral cambie en este país. Es imprescindible que haya determinadas cuestiones como las transferencias en educación, y nosotros en el programa autonómico proponemos que la comunidad autónoma devuelva las competencias en educación o en sanidad, entre otras cosas porque no puede gestionarlas. Hoy en día se ha demostrado que las comunidades autónomas no son capaces de gestionarlas y que el sistema de gestión que se tiene en las comunidades autónomas no funciona. Insistiendo en que esto no quiere decir que volvamos a un Estado centralista, ni mucho menos. La gestión de esos servicios sí se puede seguir delegando en las administraciones periféricas, por decirlo de una forma. Lo que nosotros decimos es que debe ser el Estado el que garantice un equilibrio de todos en cada lugar del territorio de España para que todos tengan los mismos derechos. Para nosotros eso es tan importante que hemos dicho, probablemente vamos a estar como representantes en muchos lugares en España, por lo menos esa es nuestra aspiración, tanto en gobiernos locales como en gobiernos regionales. Sabemos que muchos podemos ser incluso llave de gobierno. Y hemos dicho una cosa muy clara, pero es que no vamos a pactar ni con un partido ni con otro, a no ser que estos partidos condicionen un pacto general en el que esté la devolución de esas transferencias y, sobre todo, lo que es fundamental, la reforma de la ley electoral que permita que los ciudadanos voten independientemente del voto a qué partido vaya, valga lo mismo e independientemente del lugar en el que voten, y se eviten circunstancias como que el número de votos en un territorio, en una parte del territorio, ocupa o tiene muchos menos escaños que en otra parte, en el gobierno municipal igual. Por tanto, la regeneración democrática. El segundo punto, la participación ciudadana. Y nosotros en la participación ciudadana proponemos una reforma de la ley de bases de régimen local, de manera que haya un cambio en el sistema de financiación de los municipios que evite una cosa tan sencilla como ha sido el gran problema, que es depender del ladrillo, depender de la construcción. Los municipios dependían del dinero que venía de ese aspecto, y que se ha visto que eso era realmente un problema. Pedimos que los gobiernos municipales tengan claramente definidas cuáles son sus competencias, y una vez tengan definidas cuáles son sus competencias, tengan recursos para poder llevarlas adelante. Eso unido a un intento de desarrollo de la participación por medio de la elección de alcalde directa, por medio de las listas abiertas y, en general, haciendo la administración transparente. Esos serían los dos elementos de carácter general que vamos a defender aquí y en cualquier otro lugar, y en Madrid, y vamos a defenderlo en el País Vasco, y vamos a defenderlo en todas partes, y vamos a defender que, ya digo, si no vamos a pactar con ningún partido, y ya lo hemos dicho y lo decimos de una forma muy clara. Si no podemos constituir gobierno nosotros, no vamos a gobernar con nadie siempre y cuando no haya ese apoyo. Desgraciadamente parece que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista van a estar muy por la labor, con lo cual pues vamos a estar haciendo oposición, que es para lo que además nos votan los ciudadanos. Y perdona, y una pequeña cosa, por supuesto, y a partir de eso vamos a hacer propuestas dentro de nuestra ciudad, propuestas sobre urbanismo, propuestas sobre infraestructuras, pero en el ámbito de nuestras competencias locales. Creemos que hay un desarrollo de urbanismo que es una catástrofe, que ha llevado a las ciudades a un colapso en cuanto a tráfico y en todas esas cosas, y estamos convencidos de que hay otra forma de hacer las cosas, de analizar la situación y ver que hay que desarrollar los transportes públicos, que hay que fomentar el uso de la bicicleta, que hay que peatonalizar los centros históricos, que hay que cuidar mucho nuestro patrimonio histórico y cultural, y en eso desde luego vamos a hacer, en hacer una oferta cultural interesante, en integrar a todos los sectores sociales, es decir, hay un programa concreto. Lo que evidentemente es un programa de carácter nacional, es decir,
la idea fundamental es que lo que propone UPyD en Lorca sea algo coherente con lo que se propone en Cartagena o con lo que se propone en La Coruña. Esa es la idea. Por esas cuestiones concretas que nos está diciendo, bueno, es que llevamos un programa mucho más amplio porque queremos ciertos aspectos concretos en cada una de las ciudades donde tengamos esa presencia. Mi pregunta era precisamente un poco por ahí, porque decía al principio de la entrevista, evidentemente las encuestas pues dan a nivel nacional una serie de datos. Hay un desengaño, evidentemente, con la política que se tiene. A veces se produce el efecto rebote, es como hay ese dualismo, ese bipartidismo, pues lo que no es para uno es para el otro y parece que en el medio no tuviera que quedar nadie. Evidentemente UPyD quiere romper esa importancia o esa trascendencia que tiene el bipartidismo y esa preponderancia, por decirlo de alguna manera, pero eso también está presente, como es lógico, a nivel local, a nivel regional y a nivel local. Y yo quiero que me cuente un poco, pues en esos tanteos que ya pues van haciendo en el municipio de Lorca, toda la candidatura que integra UPyD, pues yo me imagino que habrá unos puntos de desencuentro, de desengaño, que realmente ya sean unos puntos comunes de los ciudadanos que no están conformes con lo que los dos grandes partidos que han gobernado durante estas legislaturas últimas Lorca, pues lo manifiesten, lo cuenten, lo digan, los pongan. ¿Cuáles son esos puntos claves? Por lo que parece, urbanismo es uno de ellos. Sí, es muy sencillo. Más que el concepto de urbanismo, el concepto de la vida de los ciudadanos. Yo hablaría de urbanismo, pero es un concepto que incluye una forma de entender la ciudad, de entender nuestro pueblo, de entender nuestro entorno. No es solamente una cuestión de puntual sobre cuestiones de urbanismo. Los ciudadanos en Lorca tienen muy claro una cosa. El Partido Socialista ha estado gobernando durante muchos años, y tantos años en la ciudad, y el Partido Popular lleva esta legislatura. Cuando se produce el cambio hace 4 años, hace casi 4 años, la gente necesitaba una renovación, el Partido Socialista estaba agotado en sus propuestas, había además determinadas situaciones que habían llevado a algo que era insostenible, teniendo en cuenta que se había perdido una oportunidad y que Lorca estaba en un lugar muy atrás del que le correspondía como cabeza de comarca, como punto de motor económico, social, de dinamización cultural, con eventos absolutamente desmesurados que gastaban un montón de dinero pero que no repercutían luego en los ciudadanos de verdad. Y se produce ese cambio que decíamos, ese pasar de un lado a otro con una alternancia a un Partido Popular que parecía que iba a ofrecer un cambio de gobierno distinto. Pero es que 4 años después la situación es muy sencilla. No hay más que leerse el programa electoral del Partido Popular que presentó en el 2007, está en la web, se puede coger, y ver que no se han cumplido las cosas que prometieron. Es decir, que se prometieron una serie de cosas teniendo dinero. Porque el problema, y lo más grave, es que entonces sí había dinero, pero no se han hecho. No se ha hecho un auditorio, no se han hecho las rondas. Claro, ahora nos dicen, nos vamos a poner la primera piedra. No, pero es que lo que prometieron no fue poner la primera piedra, fue hacerlas. Entonces, un problema como el del tráfico en una ciudad como Lorca, que es una cuestión fundamental para los ciudadanos, no se ha resuelto. No se ha resuelto, no hay infraestructuras suficientes sanitarias. Es decir, la sanidad está colapsada. Tenemos un hospital que atiende unas demandas que son tremendas, que está completamente saturado, con unos servicios de urgencias que no tiene. Una serie de puestos de atención primaria que tampoco abastece. Es decir, hay una serie de cuestiones. La administración, se decía que se iba a depurar la administración, que se iba a simplificar, no se ha hecho. Es decir, la participación ciudadana, al contrario, si lo que se ha hecho ha sido reducir esa participación, la desaparición de los consorcios ha sido la última puntilla a toda esta situación. Y los ciudadanos están desencantados y dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? El Partido Socialista durante todos estos años no ha hecho lo que tenía que hacer, hemos perdido una oportunidad y ahora está el Partido Popular y tampoco lo hace. Y bueno, nosotros lo que decimos es, vamos, hay una cuestión que es fundamental, yo decía antes, el tráfico. El tráfico aprisiona a la ciudad. Yo recuerdo cuando hace 20 y tantos años cruzábamos Lorca por los pasos, por la avenida y cruzábamos por López Gisbert, y entraban cuando todavía estaba la Nacional por el centro de la ciudad. Y aquello era un caos. Es que la situación es casi idéntica entonces. Es imprescindible y prioritario que se construya la ronda central y exterior. Eso es prioritario para la ciudad. Es prioritario que haya un servicio
de trenes de cercanías que conecten con el centro, que conecten con Totana, que conecten con Puerto Lumbreras, que nos permitan llevar a los ciudadanos rápido al centro de la ciudad para que puedan desplazarse a otros lugares. Es imprescindible que haya una estación que esté bien situada, que esté bien organizada. Porque una vez tengamos las rondas exteriores, una vez tengamos, que es muy importante, las rondas exteriores, podremos afrontar el gran reto que es hacer una ciudad habitable. Yo cuando paseo por Juan Carlos I y no veo el sol, Cierto. es triste. Es una ciudad que se ha convertido en fría. Tenemos una ciudad maravillosa, con un sol estupendo, con unas terrazas perfectas, y pasas por la avenida y no llega el sol. Hemos hecho monstruos que colapsan nuestra vida. Hay que hacer aceras más grandes, hay que hacer centro. El centro debe estar exclusivamente como están la mayor parte de los centros históricos. Lorca debe aspirar a ser un centro cultural y un centro histórico muy importante, porque además lo tiene. Tenemos que potenciar todo eso. Yo no creo que se va esta noche porque ha dicho una cuestión y no quiero que me la deje ahí, que es hablando precisamente de, es verdad, presenta un programa un partido, gana, pasan los 4 años, a veces 8, a veces 12, a veces 16, depende de los que gobierne, y los últimos 3 meses se ponen tantas piedras que nos apedrean a todos. Ya lo que se produce antes porque con la ley no permiten hacerlo, bueno, hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes, pero bueno, 2 meses. Sí, pero al final se hace. Y es como dice, tuvieron 4 años, pero ha dicho una frase, dice, cuando había dinero. Estamos hablando de un momento crucial en la cuestión económica. Claro. Da igual al municipio que uno se vaya a la región, no sé si habrá alguno con mucha bonanza económica, pero da igual que... Alguno hay. Pero bueno, que la mayoría están como están, que cuando hacen caja, las cajas están bajo mínimos, precisamente por lo que dice, porque ha habido un problema con el ladrillo, con el urbanismo, y ahí se ha quedado todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se han hecho esas cosas? Llega la siguiente legislatura y por un azar del destino, pues a UPyD, dependiendo con quién le toque gobernar, porque puede ocurrir que en un momento determinado tenga que hacer pacto o alianza, pues tiene que decidir qué. No, pero lo que sí está claro, y esto también me gustaría aclararlo, nosotros no vamos a hacer pactos de gobierno, pero esto no quiere decir que nosotros vayamos a poner a cualquier gobierno. Lo que vamos a hacer después va a ser que el gobierno que tenga que gobernar en minoría tendrá que pactar, tendrá que hablar, y nosotros nosotros apoyaremos propuestas de uno o de otro en función de lo que consideremos que está dentro de lo que es la línea de nuestro programa. Es decir, nosotros no vamos a ejercer una oposición de ruptura donde, bueno, esto es muy sencillo, llega un partido y dice, si todo lo que haga el otro está mal, no, nosotros vamos a funcionar así y vamos a apoyar las posturas en un sitio cuando consideremos que son coherentes y apoyaremos las posturas en otro sitio cuando sean coherentes. Es decir, nosotros, eso sí quiero que quede muy claro, no vamos a gobernar porque, salvo que gobernemos nosotros, no vamos a gobernar, no vamos a estar en ningún gobierno. Porque ya digo que hoy en día pensar que el Partido Popular o que el Partido Socialista van a apoyar la reforma de la ley electoral es algo bastante difícil de creer, entre otras cosas porque a ellos no les interesa. Son los grandes beneficiados. Pues por eso, por lo menos 3, 4 cosas que sean prioritarias en la gestión, aun cuando la situación económica sea lo primero que tenemos que hacer, claro, no hay dinero. No hay dinero y por tanto lo primero que hay que hacer es ¿qué es una prioridad? Tendremos que priorizar. Hasta ahora llegaba el concejal de turno, se le ocurría una idea, como había dinero, pues pedía una subvención y lo llevaba para adelante. Esa idea podía ser más brillante o menos brillante. Ahora, hay que partir de un análisis de la situación, de la realidad. Hay que ahorrar, porque yo siempre lo digo, uno no puede gastar en su casa más de lo que recibe. Si yo tengo un sueldo, lo que no puedo hacer es gastar más. Por tanto, un ayuntamiento lo primero que tiene que plantearse es no gastar más de lo que recibe. Esa es la primera cuestión. ¿Ahorrando cómo? Ahorrando en personal. Cuando digo ahorrando en personal no me refiero a ahorrando en los funcionarios de la administración, porque esos funcionarios además no son un problema. Esos funcionarios son administrativos, son personas que tienen unos salarios normales. Donde sí se puede ahorrar es en los puestos de libre designación. Donde sí se puede ahorrar es en determinados servicios, en determinados estudios que se piden, que se hacen fuera de la administración y que podrían hacerlos los propios administrativos. Los secretarios, por ejemplo, de los ayuntamientos, que era una función que durante mucho tiempo había tenido un peso específico muy importante, han desaparecido y han pasado a ocuparlo otros funcionarios